ojitos y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Oramos. Querido Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, todo honor y toda gloria sean por siempre para ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos un sábado en tu presencia. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, transforma nuestros corazones. Permite que la figura humana desaparezca, Señor, y seas tú hablando a través de tu siervo, Señor. Que las palabras sean de amonestación y de transformación en nuestros corazones. Levántanos con tu bendición, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero darles una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están aquí presentes, y también una calurosa bienvenida a las personas que están a través de las redes sociales. Yo quiero hacerles una invitación en esta mañana a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están detrás de la pantalla también, y es que cojan su celular y le den compartir, que compartan, que se inscriban y que le den like a la transmisión de esta iglesia. Así vamos a permitir que la palabra del Señor llegue a muchos más hogares y que muchos más puedan compartir esas maravillosas bendiciones que vemos en la Biblia, en la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Ha sido una semana para cada uno de nosotros con dificultades, con logros, con altibajos. Semanas en las que en muchas ocasiones nosotros creemos que podemos vencer con nuestras propias fuerzas y en muchas otras ocasiones en que nos sentimos un poco perdidos y un poco desorientados. Cuando yo llegué a este país, aprendí y comencé a manejar el famoso GPS como una herramienta diaria. Porque yo veía que por donde quiera que yo pasaba, todas las casas eran iguales, todas las calles eran iguales, y pensaba conocer y normalmente me extraviaba del camino. Entonces mis hijos me enseñaron a utilizar la aplicación. Pero en medio de mi orgullo como ser humano yo decía, no, es que yo puedo hacerlo sin el GPS. Entonces llegaba y marcaba la ruta y no miraba el celular y comenzaba a andar por donde yo creía que era el camino hacia mi destino y encontraba que escuchaba una voz que me decía, recalculando tu destino, me decía la aplicación. ¿Saben que mirando y analizando este contexto, nosotros en muchas ocasiones nos equivocamos de ruta porque siempre hemos dicho que queremos estar cerca de Dios, que queremos ir a la patria celestial. En muchas ocasiones nos desviamos del camino y es cuando el GPS de la vida nos dice, tienes que volver a la ruta. Por eso, en esta mañana, nosotros estábamos ubicados en el versículo para estudiar del día de hoy, en Lucas capítulo 22, el verso 54. Vamos a leer ese verso 54 y 55. Y antes de comenzar a leerlo, estábamos hablando dentro de un contexto en que si tú vas unos versículos atrás, vas a ver que Jesús estaba con sus discípulos y uno de ellos, Pedro, viendo el contexto de lo que le iba a pasar a Jesús, Pedro le dijo, no, Señor, es que aunque, mejor dicho, me toque ir donde tenga que ir, yo voy a ir contigo, y si necesito ir a la muerte, yo a la muerte voy a ir contigo. Eso le dijo este personaje, ese famoso Pedro que tantos nosotros conocemos. Y mire lo que dice el capítulo 22 y el verso 54. Y prendiéndole, trajéronle y metiéndole en la casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Aquí está hablando de que Jesús fue apresado después de haber sufrido en el Getsemaní. Hoy recordábamos en la escuela sabática un maravilloso milagro que ocurrió después de que este mismo Pedro vino y le cortó la oreja a este siervo del sacerdote, ¿cierto? Ese mismo Pedro impulsivo dijo, no, yo así me toque morir por mi Jesús, yo voy a ir y lo voy a acompañar. Pero vemos aquí en este versículo que dice la palabra de Dios que Pedro le seguía de lejos. Y el versículo 55 sigue diciendo, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pedro fue uno de los discípulos
que no se fue como se fueron los otros discípulos. No se fue del todo. Él comenzó a seguir de lejos. Y muchas personas, cuando comenzamos a escuchar este relato, por primera vez dice uno, no, yo hubiera estado con Jesús, yo sí no hago eso, mejor dicho, mi vida entera la doy. Porque creemos que nosotros estaríamos mucho más arriba espiritualmente que Pedro si camináramos con Jesús al lado. Y cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Jesús, comenzamos a buscar un fuego diferente, un fuego que nos caliente. Comenzamos a buscar el fuego del trabajo, por ejemplo, el fuego del entretenimiento de las redes sociales, y nos estamos alejando del fuego del Espíritu. Y esto es una condición que le pasó a Pedro, ¿saben? Una condición que la Biblia nos relata, que él comenzó a seguir a Jesús de lejos y que comenzó a buscar un fuego equivocado. Se acercó a una fogata y el verso 56 nos da una claridad de lo que estaba pasando en ese momento. Dice la palabra del Señor, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. El verso 58 dice, un poco después viendo a otro dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, yo no soy. Y el verso 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este hombre estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él habla, el gallo cantó. Como un hombre que había dicho que daba hasta la vida por Jesús, lo negó 3 veces. Y cuando yo les decía que muchas personas dicen que hoy en día nosotros no lo haríamos, déjenme decirle que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no estamos negando a Jesús una vez, ni 2, ni 3 veces. Podemos estarlo negando hasta 300 veces en el día. Jesús nos dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez nosotros no lo negamos con blasfemias. Tal vez nosotros no lo negamos con palabras fuertes, pero nosotros lo podemos negar con las distracciones y con las prioridades en nuestras vidas. Y es ahí donde yo quiero centrarme en esta mañana. Hoy no tenemos que decir sencillamente no creo en Dios. Muchos dicen creo en Dios, pero con el vivir diario está negando que Él existe. ¿Y cómo negamos a Dios hoy? Esa sería una buena pregunta que nosotros podríamos reflexionar. Y traje 5 cosas puntuales de que los seres humanos, de que los cristianos de hoy en día estamos negando a Dios. Y el primero es con el silencio. Cuando nosotros callamos por miedo o por vergüenza, porque nos tachen o nos indiquen de fanáticos, de diferentes, de raros. Porque nuestros amigos nos dejen solos, porque ya no lleguen a nuestra casa a visitarme porque el hermano se dejó lavar la mente del pastor, porque ya los transformaron, porque era diferente, quién sabe qué le hicieron a Rafael. Porque guardamos silencio y tenemos miedo a que nos estigmatice la sociedad. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:33, a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Y esto es un llamado para que nosotros hagamos una reflexión personal. Esto no es para que nosotros lo vayamos a dar a público conocimiento, sino es una reflexión personal. Cada uno dentro de su ser, saber si realmente estamos negando a Jesús con el silencio. Otra forma de negarlo son las prioridades. Cuando tenemos tiempo para todo, menos para Él. Cuando tenemos tiempo para el trabajo, para nuestras responsabilidades en este mundo, pero tal vez si acaso nos queda un poquito de tiempo
podemos elevar una oración, podemos ir a la iglesia a dedicarle un espacio a Dios. Cuando tu prioridad no es Dios, no es Cristo Jesús, tú lo estás negando. Otra forma de negar a Jesús es con el cansancio. Cuando vivimos agotados, pero no decidimos alimentarnos con su palabra. El enemigo no siempre quiere destruir al ser humano, ¿sabe? El enemigo quiere mantenerte ocupado. Quiere mantenerte ocupado. Quiere que tú te canses, que no tengas tiempo para lo realmente importante, para lo eterno, sino que te preocupes por tus primeras necesidades aquí en el mundo. Entonces, una de las estrategias sutiles es decirle, hermano, usted no puede dejar de venir a trabajar porque si no la empresa se quiebra. Usted tiene que venir porque si no puede perder su trabajo. Y no tenemos tiempo y nuestro cuerpo no puede aguantar para decirle voy a tener un culto en horas de la mañana porque tengo que levantarme muy temprano y no me da el tiempo. Ni aún en la noche porque estoy rendido y tengo que madrugar a trabajar. Y a veces negamos a Jesús, como le pasó a Pedro, cuando tenemos miedo. No podemos decir, yo le debo agradar al Señor con mi testificación en todos los momentos de mi vida, porque eso me puede costar el trabajo. Si tú no vienes el sábado a trabajar, vas a perder ese trabajo que te genera tanto dinero. Y a veces, con ese miedo de perder lo material, decidimos negar a Cristo Jesús en nuestro diario vivir. Hay una situación que también nos cuesta mucho y es cuando negamos a Dios, a Jesús, con el orgullo. Cuando decimos, yo puedo solo. Cuando decimos, para eso he estudiado yo. Por eso me pagan, porque reconocen que yo soy un gran trabajador. No necesitamos de la oración para decir, yo puedo hacerlo. Y creemos que el orgullo dentro de nosotros es el camino y nos estamos desviando de la ruta que Dios ha trazado para nosotros. Y una última forma de negar a Cristo Jesús es con nuestra indiferencia. Cuando sabemos qué es lo que Dios quiere, pero lo dejamos para hacerlo después. Y así se nos va a pasar la vida. Tal vez después, el próximo año, hermano José, el próximo año sí recibo el cargo de escuela sabática. Este año no, porque pues Dios entenderá que estoy trabajando para los biles de mi hogar. No, hermano David, el otro año sí vengo y le doy el repaso de la lección. Es que no ha quedado tiempo, porque usted no sabe cuántas horas diarias trabajo. Acabamos de tener un bello testimonio en el video de Probar y Ver. Tenemos una indiferencia por las cosas de Dios que no pareciera que realmente fuéramos cristianos. Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben que los perdidos no van a ser solo rebeldes, sino que ahí también van a estar muchos indiferentes? Muchas personas que no quisieron seguir la ruta de Jesús. Negar a Jesús no siempre es decir no lo conozco. Negar a Jesús es vivir en muchas ocasiones sin tiempo para compartir con Él. Y pasó algo interesante, y si nos vamos a ubicar en el verso 61 de este mismo capítulo. Después de que Pedro, de este hombre que todavía le faltaba tener transformación en su corazón, negó a Jesús, la palabra de Dios nos dice en el verso 61, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y el verso 62 sigue diciendo, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús no le dijo una sola palabra a Pedro.
Jesús no lo cuestionó, simplemente lo miró. Pero esa mirada recalculó su alma, dirigió nuevamente su camino a Dios. Esa mirada de Jesús no condenó a Pedro, simplemente le recordó su compromiso. Esa mirada de Jesús no lo destruyó, esa mirada de Jesús lo restauró. Y es algo muy diferente. Él no señaló a Pedro por lo que hizo, simplemente con esa mirada lo sanó. Quiero dejarte esta palabra puntual a las personas que están a través de las redes sociales. Una mirada de Cristo vale más que 1000 sermones. Recuerden eso. Hay que voltear los ojos a Jesús. La hermana Elena G. de Guay, en El deseado de toda la gente, en la página 642, dice: la mirada de Cristo penetró el corazón de Pedro como una flecha de amor. Pedro salió y lloró amargamente. Pedro entendió que le había fallado al Señor. Pedro se frustró, se quebró, se sintió derrotado. Tan es así que la Biblia registra que él mismo volvió a la tarea que hacía antes. Volvió a ser ese pescador de donde lo había sacado Jesús, porque sintió que había fallado con la misión. Y eso nos pasa a muchos. A veces nosotros esperamos a que la vida nos golpee y veamos que no somos tan capaces como creemos para decir: me equivoqué del camino, tengo que volver a buscar la ruta adecuada para mi vida. Pero Dios nunca lo deja a uno así. Jesucristo no nos deja derrotados, ¿saben? Y la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso que le pasó a Pedro. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 21 de Juan, en el verso 15 en adelante, para entender que a pesar de que uno pueda perderse, en medio de lo perdido que podamos estar, Dios nos puede encontrar. Dios nos prepara un nuevo alimento espiritual. Dios nos prepara un fuego espiritual para que nosotros volvamos a la ruta donde nos desviamos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21, del verso 15 de Juan capítulo 21, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó si lo amaba. 3 veces le dio la opción de recalcular el camino. 3 veces. Jesús no le preguntó: ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? Jesús simplemente le preguntó: Pedro, ¿todavía me amas? Esa fue la pregunta, no lo condenó. Cuando el amor regresa, el propósito se reactiva, ¿saben? Cuando vuelve ese primer amor, el propósito de nuestra vida tiene sentido. Y vemos cómo por cada negación que tuvo Pedro, Jesús le contestó con un te amo. Por cada caída que tuvo, él encontró una mano extendida. Por cada error que Pedro tuvo, Jesús le presentó una misión. Apacenta mis ovejas, le dijo el Señor Jesús. Dice la hermana Elena G. Guay en El deseado de todas las gentes, en la página 643,
Cristo no reprochó a Pedro, Cristo no reprochó a Pedro su pecado, sino que le dio la oportunidad de recuperar la confianza. El que se había perdido, ese hombre que estaba perdido, fue nuevamente comisionado para trabajar en la obra del Señor. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es una frase muy profunda y un trabajo muy arduo lo que le esperaba a Pedro. Él no le dijo que el error que Pedro había cometido ya lo descalificaba para llevar la palabra del Señor, sino que él lo restauró. Y si vemos lo que hizo Pedro a través de la Biblia, vemos que Pedro llegó a ser un gran predicador, que inclusive las personas lo buscaban para que la sombra lo cubriese, porque creían que la sombra era quien le hacía el milagro, y no sabían que él estaba lleno del Espíritu de Dios, y que era el Espíritu Santo el que podría orar esa cantidad de milagros. Ese Pedro, que aquí lo vemos como un hombre caído, ese Pedro que en muchas ocasiones las personas criticamos y decimos, yo no hubiera cometido esos errores. ¿Cómo nos restaura a Jesús? ¿Cómo Jesús nos restaura el día de hoy? ¿Cómo te puede restaurar a ti y cómo me puede restaurar a mí? Con su mirada. Él ve nuestro cansancio. Él ve nuestras cargas. Pero Él nos mira y nos dice, todavía tengo un plan para ti. Cada vez que Jesús nos mira a través de su palabra, Él nos está ofreciendo un camino mejor, un plan mejor. Otra cosa que nosotros debemos entender los seres humanos es que Dios puede restaurar nuestra vida con la presencia de Dios en nuestro corazón. En medio del caos que hay en este mundo, en medio de todas las complicaciones y las luchas que nosotros tenemos día a día, tenemos que entender que Dios está haciendo provisión y un fuego santo para que nosotros nos acercamos a Él y podamos extender el plan que Dios tiene para con nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa bíblica que el Señor nos está dejando para que entendamos que a pesar de las aflicciones que tenemos, Él va a estar con nosotros. Eso nos lo dice Mateo 28, versículo 30. Cuando nosotros nos rendimos, cuando ya nuestras fuerzas no podemos hacerlo, Dios nos está esperando ahí. ¿Por qué tenemos que esperar a que nosotros nos quebremos para ir a Jesús? Si encontrar a Jesús también nos puede restaurar la vida. ¿Y cómo lo haríamos? Con el amor de Jesús. Vemos que a Pedro Jesús le estaba diciendo, ¿todavía me amas? Y él le respondió, todavía te amo. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente que esté disponible para trabajar en su obra. Dios está buscando cristianos que dejen de pelear por sus propias fuerzas. Dios está buscando personas que se quiebren ante el Señor, que quiebren su voluntad y hagan la voluntad del Padre. Eso es lo que está buscando Dios. Elena G. White en el Hecho de los Apóstoles, en la página 55, dice, el arrepentimiento sincero nunca rebaja el alma, la eleva al plan de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un arrepentimiento sincero. Pedro salió destrozado, lloró amargamente, pero se le olvidaba que esa persona que estaba sufriendo y que murió en la cruz del Calvario, le había prometido que iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Quiero contarles una historia real, que pasó en el año 2018 en California. Un joven llamado James
Su madre y su padre habían muerto en un accidente de tránsito. Y a los pocos días hubo uno de esos incendios voraces, uno de los más fuertes para el año 2018 en California. Y la casa de James se consumió en menos de 2 horas. Los bomberos vinieron, apagaron la casa y no quedó sino cenizas. Y él, entrando entre las ruinas, trataba de encontrar algún recuerdo que haya quedado de sus padres, algo de ropa, algo material que hubiera podido salvar de su casa, porque había perdido todo. Y él, andando en medio de los escombros, entristecido y con el llanto a flor de piel, simplemente en medio de los escombros vio una Biblia quemada, la Biblia que era de su mamá. Las tapas estaban quemadas, pero por dentro estaba intacta, y era el único recuerdo que pudo escapar de las cenizas. Esa noche, en medio del caos y del dolor de la tragedia que él estaba sintiendo, simplemente se arrodilló con su Biblia quemada en manos y le oró al Señor. Y le dijo: Señor, perdí mi hogar, pero necesito encontrar el camino nuevamente hacia ti. Y él, en medio de la oración, abrió la Biblia y encontró este versículo, Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. En ese momento, dice que él se quebró. En ese momento, él entendió que Dios lo estaba llamando, que Dios le estaba diciendo: no es por este camino, recalcula tu camino, vuelve a donde debías no haberte retirado. Nosotros estamos en un mundo que nos tiene literalmente agotados. Estamos en un país donde tú dejas de trabajar y los biles te alcanzan. Es una realidad. Pero estamos en la dirección de un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Un Dios que nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo de la semana en la escuela sabática es muy diciente y muy aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Buscad primeramente el reino de su justicia y todas las otras cosas van a ser añadidas. ¿Qué pasa si en la ecuación de nuestra vida cambiamos la fórmula? ¿Qué pasa si ponemos a Dios en primer lugar para ver los resultados? Matemáticamente, en algunas operaciones algebraicas dicen que el orden de los productos no altera el resultado. Pero Dios nos dice: si tú me pones en primer lugar, tú vas a tener mucho más de lo que has pedido. La invitación en esta mañana es que nosotros busquemos la manera de que el cielo permita, de que tú le permitas al cielo mejor que recalculemos nuestro camino, que volvamos nuestra mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, si permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, que dirija nuestra vida, que dirija nuestro barco, podremos tener cambios trascendentales, transformaciones espirituales y promesas cumplidas que están en la palabra de Dios. Por eso yo quiero en esta mañana, antes de finalizar y de cerrar la palabra de Dios, quiero hacerte un llamado muy especial. Vamos a cantar un coro, pero antes de cantar ese himno, yo quiero que reflexione cada uno dentro de sí si has logrado ubicar en qué camino estás perdido. Y si realmente tú quieres decirle al Señor: Señor,
vuélveme a la ruta que tú seleccionaste para mí. Decirle, Señor, si tú quieres, yo iré contigo. Y el Señor simplemente no te va a cuestionar, no te va a decir por qué lo hiciste, simplemente te va a decir, ¿todavía me amas? Apacienta mis ovejas. Vamos a cantar este himno y vamos a tener un mensaje final. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Quizás hoy estemos como Pedro, siguiendo a Jesús de lejos. Quizás las personas que están ahí a través de las redes sociales sienten también que han seguido a Jesús de lejos y que la fe de ustedes está muerta, pero saben que no, la fe está es fría y necesitamos volver al calor de Cristo Jesús. Si tú, hablo para las personas que están a través de las redes sociales, al otro lado de la pantalla. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, recalcula mi camino, coloca esta frase allí en el chat, recalcula mi camino. Si cada uno de los miembros de esta iglesia quiere decirle hoy al Señor, Señor, no sé dónde estoy perdido, pero recalcula mi camino. Jesús va a estar a la orilla del camino de tu vida, esperando que tú le digas, Señor, restáurame, Señor, llévame nuevamente a tus brazos. Si es así, quiero que ahí donde están levanten su mano y vamos a orarle al Señor. Oramos. Querido Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, todo honor y toda gloria sean para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu infinito amor, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú permites que a través de tu palabra reconozcamos nuestros errores, Señor, y podamos ir ante ti sucios, defectuosos como somos, Señor, pero que vamos a ser restaurados por tu amor y por tu infinito sabiduría, Señor, para ser transformados y ser obreros en la vida de otras personas, Señor. Queremos ser usados con poder por tu Santo Espíritu, Señor. Queremos que tú recalcules el camino hacia la salvación, Señor.
que no nos sueltes de tu mano, Señor, que tú estés al frente de nuestras vidas, Señor. No permitas que nos apartemos del fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Síguenos protegiendo como los has hecho hasta ahora. Gracias por amarnos tanto, Señor. Permítenos llegar un día a la Canaán celestial. Pero sobre todo, Señor, permítenos llevar esas buenas nuevas de salvación a personas que tanto lo necesitan allá afuera en este mundo, Señor. Bendice a cada una de las familias aquí presentes, Señor. Bendice a cada una de las personas que se conectaron a través de las redes sociales. Permite que tu Santo Espíritu obre en cada uno de ellos y que vean las bendiciones que provienen del cielo. Llévanos con tu bendición, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.